Las encuestas realizadas antes y después de las elecciones del 9 de febrero fallaron escandalosamente, en su mayoría otorgando al presidente candidato Daniel Noboa entre un 40 y 50% de los votos y a la candidata Luisa González entre un 30 y 40%. Hoy sabemos que la candidata de la RC5 alcanzó un 43.97% y el candidato de ADN un 44.17%, marchando juntos hacia una segunda vuelta. ¿Por qué fallaron las encuestas? Hablamos con Olger Capa, miembro fundador de la Sociedad Estadística Ecuatoriana, y nos dijo lo siguiente. Primero decirle que la investigación por muestreo, o sea, nosotros las conocemos en las encuestas electorales, pero se hace cada vez que uno quiere inferir o lo que sería lo mismo generalizar a una población alguna característica, cuando nosotros estamos en imposibilidad de investigar a toda la población. Eso quiere decir, ¿por qué estamos en incapacidad de investigar? Puede ser por factores económicos, por factores de tiempo, por ejemplo. Y entonces investigamos a una pequeña parte de esa población. Se selecciona mal una muestra, por ejemplo. Está mal seleccionada. ¿Por qué? Por facilidad. Se suele tomar decisiones como estas. Por ejemplo, imagínese usted cuando se habla de las encuestas realizadas solamente por redes sociales. Entonces, más o menos la cobertura de Internet en el país es de un 70%. ¿Sí? De ese 70%, cobertura de Internet me refiero, ¿no? De ese 70%, todos estarán en Internet, en las redes sociales. Digamos que no todos, pero supongamos que el 70% estén en las redes sociales. Hay un segundo problema ahí, que usted está dejando un 30% de la población por fuera de su investigación. Y a la final usted va a dar un resultado como si hubiese investigado a toda la población, cosa que no es cierta. Segundo problema que existe es que la tasa de respuestas es muy baja cuando se hace indagaciones por Internet. ¿Las encuestadoras están confiando demasiado en las redes sociales como una herramienta de recolección de datos? ¿O es más un problema de polarización de las entidades seleccionadas por el CNE para el boca de urna o exit poll? Caroline Ávila, experta en comunicación, nos habla sobre estas limitaciones en la selección de la muestra. Por ejemplo, en el campo y en la ruralidad hay por tendencia mayor posibilidad de presentar votantes correístas que anticorreístas. El correísmo por lo general es muy eficiente en los estratos socioeconómicos bajos o en la ruralidad. El clivaje centro-periferia, el clivaje urbano-rural cobra fuerza cuando se trata del votante correísta y eso, por ejemplo, se manifiesta. Pero ¿qué sucede? Que si es que la encuestadora decidió ahorrarse unos dolaritos o decidió mirar un poco más rapidito y no ir a los cantones y quedarse solamente con las parroquias urbanas que siempre tienen más acceso, va a tener una sobrerepresentación del anticorreísmo y una subrepresentación del correísmo. Entonces, ese no es un error de mala fe en términos de lo primero que mencionamos, sino es un error de la muestra. Se está mal tomada porque no es lo suficientemente representativa de todos los espacios, ¿no? Y esto pasa porque, por ejemplo, hay encuestadoras que solamente encuestan Quito y Guayaquil. Y en esos casos es correcto decir esto es Quito y Guayaquil, porque con eso el ciudadano o el medio de comunicación sabe muy bien que no puede extrapolarse a todo el país. Porque, por ejemplo, Manabí, el 60-70% en ciertos cantones va por el correísmo. Entonces, si no tomas en cuenta una provincia como Manabí, es seguro que estás subrepresentando al votante correísta. ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de las encuestas? Como parte de la sociedad estadística, Olger Capa nos habla de una mayor exigencia hacia el equipo de investigación. Mientras que Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, solicita un mayor control por parte del CNE. Mira, control por supuesto que sí, y de nuevo creo que ya hay algunos. Tener que pasar por un registro ante el Consejo Nacional Electoral creo que es importante, pero también debería ser
la revisión de las fichas técnicas, insisto. Mira, tenemos un país en el que tú no puedes salir irresponsablemente a decir que tu encuesta es nacional porque has medido Quito, Guayaquil y Cuenca. La realidad de otras provincias o incluso dentro de esas mismas ciudades que muchas veces son parte de un estudio de opinión difiere radicalmente. Si uno se pone a ver, hay éxitos y hay fracasos, hay aciertos y desaciertos. No es un asunto en el que uno pueda decir, una casa encuestadora atina siempre. Mira que incluso hoy las que han aparecido con un relativo nivel de acierto son encuestadoras relativamente nuevas. Son encuestadoras que no hemos visto antes. Entonces yo creo que ahí hay que prestar mucha atención, como digo, sí, a quien está detrás, al nombre, a la experiencia, pero también a la ficha técnica de lo que se está trabajando. Estos dos expertos nos han comentado la importancia de la revisión a fondo de las encuestas y Caroline Ávila nos explica que los resultados sí influyen en nuestra decisión de voto. A ver, hay estudios científicos dicen que cuando hay una indecisión todavía alta, la gente puede llegar a decidir a partir de atajos mentales como el de apostarle al carro ganador. Es decir, la gente valora su voto, no quiere desperdiciarlo y por eso quiere saber quién va ganando para por ahí inclinarse. Entonces, cuando las encuestas están siendo utilizadas como herramientas estratégicas por las empresas, diremos, ¿cómo se llaman estos? Los que, organizadoras de campañas, las empresas electorales. Lo que está pasando en verdad es que estás llenando la conversación de esta idea de que vas ganando para que los indecisos se inclinen por ti. Cuando existe la guerra de encuestas que le dicen, ¿no? 5 dicen que ganaba ADN, 5 decían que ganaba la ARC. Este efecto que acabé de describir se anula, porque ante el conflicto, ante la pelea, el indeciso, el real indeciso, decide, no, mejor dejo para ver qué pasa el domingo mismo. ¿Por qué? Porque ese tipo de conflictos no le gusta, le hace dudar todavía más de la información que está recibiendo, por lo tanto, no toma una decisión todavía. Y eso me parece que también fue un fenómeno que se dio esta vez, razón por la cual, a pesar de las tendencias que se tenían previstas 10 días antes, no se cumplieron, porque la gente decidió no decir por dónde inclinarse o inclinarse a partir de una tendencia identificada, pero sin decirla públicamente. Déjanos tu comentario y recuerda, en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos.